Vamos a hablar un poco acerca de las propiedades ingenieriles que tiene el acero, especialmente los perfiles metálicos, que es lo que vamos a utilizar en el diseño de las estructuras en este curso. Así que es bien importante que tomemos en cuenta eso. Esto que vemos acá es la curva esfuerzo deformación unitaria. La parte que encontramos aquí en las abscisas o las ordenadas, en las abscisas mejor dicho, es la deformación unitaria. Y la parte que está en las ordenadas se refiere al esfuerzo que alcanza el acero. Entonces, si observamos un poco más de cerca esta curva, describe el comportamiento que tiene el acero. Cuando estoy empezando a jalar un acero, porque esa es la idea, empezamos a jalar a tracción, porque el acero, su principal trabajo es la tracción, es la tensión, mientras que en el concreto es la compresión. Pero en el acero, su principal fuerte de trabajo es la tensión, la tracción, pero también puede funcionar a compresión. Pero en este ensayo estamos hablando de la tensión, especialmente la tracción. Entonces, cuando aumenta la tracción, la tensión, llega, por decir, hasta 2500, 2700, y en este punto ocurre un cambio. Y empieza el acero a deformarse demasiado, puede aguantar un poquito más y finalmente en este punto se rompe, ¿sí? Entonces, vamos por partes para poder entender lo que sucede. Fíjense, este pequeño rango de acá es el rango elástico. ¿Qué quiere decir que el acero sea elástico? ¿Qué entienden ustedes por eso? Podemos empezar a partir de ahí. ¿Qué quiere decir que el acero sea elástico? ¿Qué dirían ustedes? Que aunque sufra deformación va a regresar a su estado normal cuando se le quite los esfuerzos. Eso, regresa a su estado original. Entonces, a eso nos referimos cuando es elástico. Pero una vez que pasa el rango elástico, entra en lo que es el rango plástico. ¿Qué quiere decir el rango plástico? ¿Qué entienden ustedes por el rango plástico? ¿Mm? De lo que era antes y se supera eso, cuando llega al rango plástico, es decir, que ya no vuelve a su forma natural que estaba más antes. Sí, muy bien, Leandro, correcto. Entonces, el acero empieza a sufrir deformaciones permanentes. ¿Sí? Entonces, empieza a jalarse, a estirarse. Bueno, en el rango plástico evidentemente se estira, ¿no? Se deforma un poco, pero regresa a su estado original. Pero en el rango plástico, entonces empieza a deformarse, pero ya no regresa a su estado normal. Ahora, esto ocurre por un pequeño espacio de tiempo, ¿no? Y si seguimos aplicando la misma carga, fíjense que ni siquiera hemos alcanzado más carga, sino que estamos en la misma carga y quizás un poquito más, un poquito menos. Se deforma hasta cierto lugar y a partir de este punto empieza lo que es el rango de endurecimiento por deformación. O sea que sucede algo interesante.
que el acero empieza a estirarse mucho más, pero puede todavía alcanzar cierta resistencia. ¿Cuál es el problema? Que la sección del elemento empieza a disminuir, a cambiar. Entonces es como si fuera un tubo, vas jalando, cada vez se hace más delgado el tubo, más delgado, hasta que se rompe. Entonces el rango de endurecimiento por deformación se refiere a un proceso donde empieza a sufrir cambios la sección transversal hasta que se deforma de tal forma que se rompe. Entonces los perfiles metálicos pueden trabajar bajo estas circunstancias. Por lo general nosotros vamos a pensar de que trabajan en el rango elástico. Pero ojo, aquí hay un detalle. Si nosotros diseñamos nuestra estructura con perfiles que trabajen en el rango elástico, vamos a tener que necesitar perfiles tan grandes y tan macizos para que se deformen y vuelvan a su estado normal. Y si tenemos perfiles grandes y macizos, gruesos, para que puedan todos trabajar en el rango elástico, la obra se va a encarecer una barbaridad. Porque para que estos perfiles puedan trabajar en el rango elástico, necesitan ser bastante rígidos, ¿sí? Pero si nosotros somos un poquito más flexibles y permitimos de que puedan entrar incluso en el rango plástico, entonces podríamos hasta disminuir la sección y la rigidez de estos perfiles y abaratar la obra. Y la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que se den las cargas de tal forma de que los perfiles puedan trabajar en el rango plástico? Es poca la probabilidad, pero es real. De trabajar, podrían trabajar, pero casi no les va a tocar entrar a ese rango. ¿Por qué? Porque utilizamos mayoración de cargas, utilizamos coeficientes de reducción, como en el caso de hormigón, aquí también en acero, que podemos dimensionar los perfiles de tal forma de que suponemos que podrían entrar en el rango plástico, pero la realidad es de que en su vida útil, la mayor parte de su vida útil, van a entrar en un rango elástico. Entonces, por eso, en vez de concentrarnos en el rango simplemente elástico, vamos un poquito más allá, al rango plástico. Pero tampoco queremos pasar al rango de endurecimiento por deformación, de tal forma que el perfil se empiece a deformar y pierda las propiedades, la sección pierda sus propiedades mecánicas originales. Entonces queremos estar entre el rango elástico y el rango plástico, a fin de no encarecer innecesariamente la obra. Entonces, ese es el concepto que nosotros vamos a utilizar al diseñar perfiles metálicos o estructuras metálicas. Fíjense que aquí hay otro gráfico. Esto es para el acero del tipo A36, que es el acero más común que nosotros utilizamos para las estructuras metálicas. Ojo que algo que les voy a aclarar antes y que todavía no hemos llegado a esa parte, es de que no es lo mismo el acero de construcción que utilizamos para hormigón armado que el acero que se utiliza para estos perfiles metálicos. No es el mismo acero, es diferente. Entonces vamos a ver más adelante algunas tablas que nos van a indicar precisamente esto, ¿ya? Pero les adelanto eso. Fíjense que el acero común que por lo general utilizamos es el A36, ya que que tiene sus propias especificaciones técnicas, ¿no? El acero A36. Ese es el acero que estamos utilizando. Pero también hay el acero de alta resistencia, que es el A514. Fíjense, el A36 llega hasta su punto de fluencia, que está por los 2700, 2800. Luego
esta pequeña parte es el rango plástico. Y después viene el endurecimiento, donde aguanta un poquito más, pero ya se empieza a deformar la sección y aquí se rompe en este punto. Mientras que este otro acero de alta resistencia aguanta más, pero miren su rango plástico, ¿cuánto es? Es muy pequeño el rango plástico. Directamente empieza en la fase de endurecimiento por deformación, llega a este punto y ¡pum!, se rompe rápido. Entonces, uno podría pensar, lo correcto sería utilizar aceros de alta resistencia. Pero, ¿cuál es el problema que tiene un acero de alta resistencia? Miren, este acero alcanza como 7000, 7200, 7100 y demás, ¿no? Y el acero de construcción que utilizamos nosotros es apenas 5000, ¿no? No llega más de 5000, pero esos aceros llegan como 7000 para arriba. Ahora, pero ¿cuál es el problema de estos aceros de alta resistencia? Por ejemplo, del A514. ¿El costo? Uno, pero esa no es la razón que estoy buscando. Es caro, pero hay otra razón por la que no nos conviene utilizar estos aceros. Fíjense esta gráfica. Ahí está la respuesta. Que si supera su límite se puede fallar rápido. Muy bien. Falla rápido. Sí. Que el rango plástico es muy pequeño. Muy bien. Correcto. Entonces, nosotros necesitamos una estructura rígida o una estructura flexible. ¿Qué creen que sería lo correcto? Flexible. Flexible. ¿Cómo entender? Porque si es que la estructura va a sufrir el efecto sísmico, para un efecto sísmico, una estructura rígida es el colapso total. Sino que la estructura tiene que empezar a moverse de acuerdo al movimiento del sismo. Claro, sin necesidad de entrar en resonancia, pero se acomoda al movimiento del sismo y eso hace que una estructura sea más durable. Pero una estructura que es rígida se mantiene fuerte, pero cuando llega a su punto de fluencia, se rompe, ¿no? ¿Sí? Entonces, los aceros de alta resistencia aguantan mucho, pero ni bien se deforman más de la cuenta, se rompe por completo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto siempre es la diferencia que tiene? Apenas un 2%. ¿Sí? O sea que es insignificante. O sea que dentro de estructuras metálicas no vamos a utilizar aceros que sean muy resistentes, sino que nos vamos a basar en el acero A36 y el acero A50, que no está en este gráfico, pero el A36, miren, que alcanza como una cosa de 2800 o 700 kilogramos centímetro cuadrado, mientras que el acero que utilizamos de construcción en hormigón armado es 5000. O sea, que el acero de estructuras metálicas es la mitad que el acero de construcción. ¿Sí? Entonces, eso es un detalle significativo. Lo que estamos buscando es ductilidad. ¿Sí? Si entramos a diseñar dentro del rango plástico, estamos ahorrando. ¿Ya? Mientras que un acero de alta resistencia nos obliga a trabajar dentro del rango elástico. Y si trabajamos dentro del rango elástico, es caro. Aparte de que el acero sale muy caro. Entonces, ¿cuál es la función de estos aceros de alta resistencia? Bueno, básicamente que sirven como pernos, piezas que necesitan resistir demasiado
porque son esenciales, ¿no? Para algo, para una estructura o para un soporte y demás, ¿no? Pero no para estructuras metálicas. Así que vamos a basarnos en aceros que tengan una mediana resistencia. Bien, vamos a hablar acerca del punto de fluencia. Es necesario, jóvenes, entrar un poco en la teoría para entender algunos conceptos antes de meter de cabeza al cálculo, ¿ya? Bien, vamos a ver lo que es el punto de fluencia. A ver, ¿quién nos va a ayudar a leer? A ver, José Ernesto Villarruel, ¿estás ahí? Punto Sí, de ya estoy fluencia. aquí. Es el esfuerzo para el cual la deformación presenta un gran incremento sin que haya un aumento correspondiente en el esfuerzo. Esto queda indicado por la porción plana del diagrama esfuerzo-deformación, denominado rango plástico o inelástico. Algunos aceros presentan un punto superior de fluencia, pero el acero se reduce hasta llegar a una parte plana, la cual se denomina esfuerzo inferior o fluencia. El punto superior de fluencia es el que aparece en las especificaciones de diseño de todos los aceros. Bien, correcto. Entonces, a esta parte plana, donde existe deformación, sin necesidad de dar más esfuerzo, se llama el punto de fluencia. ¿Sí? Bien. Resistencia de fluencia. Este es un detalle interesante. A ver, esa parte, Rodrigo Alcócer. Sí, dice, Adelante. bueno, punto específico de la curva esfuerzo de formación de los aceros de alta resistencia tratados térmicamente, que se establece trazando una paralela a la parte inicial elástica de la curva, desfasada una cantidad igual a un 0,2% de deformación unitaria, ya que estos aceros no tienen la amplia parte plana correspondiente al flujo plástico. Bien. Entonces, los aceros de alta resistencia no presentan esta parte plana de la fluencia, sino que, como vemos acá, directamente empiezan el endurecimiento por deformación. Entonces, lo que se hace de este punto, se traza 2% de desfasamiento y se considera que esta sección es la resistencia de fluencia. ¿Sí? Ese es un concepto también importante. Hablemos de la resistencia a la tensión. A ver, Janet, por favor, puedes leerlo. Resistencia a la tensión. Se define como el coeficiente de la carga axial máxima aplicada sobre la muestra, dividida entre el área de la sección transversal original. Bien. Entonces, sencillamente es esfuerzo igual a fuerza dividido entre área. Esa es la tensión. Ya eso lo conocemos desde resistencia de materiales, ¿no? Esfuerzo sigma igual a fuerza dividido entre área. Esa es la resistencia a la tensión. ¿Sí? Entonces se utiliza la máxima carga axial aplicada, dividida entre el área de la sección transversal. Bien, ahora hablemos de otro concepto que es el límite de proporcionalidad. A ver, Daisy, ¿puedes leerlo, por favor? Límite de proporcionalidad. Es el esfuerzo máximo para el cual los esfuerzos son directamente proporcionales a las deformaciones. Correcto, ¿no? Entonces se refiere a un esfuerzo máximo, proporcional a la deformación. Bien, eso vamos a verlo cuando estemos viendo vigas con más detalle, haciendo el diseño a flexión.
Hablemos del módulo de elasticidad, y esto es importante. A ver, Miguel Ángel Rocha, por favor. Es la relación del esfuerzo a la deformación en la región elástica de la curva, esfuerzo-deformación. El rango típico para todos los aceros, independientemente de la resistencia de fluencia, es de 28.000 a 30.000 KSI. El valor de diseño se toma por lo general como 29.000 KSI. Bien. Nosotros conocemos el módulo de elasticidad del acero. ¿Cuánto es en centímetros, en kilos sobre centímetro cuadrado? Muy mal. Pero gracias, Eduardo. Módulo de elasticidad, no límite de fluencia. 4.200 G. Muy mal. 2 millones. 2 millones. 2 millones. Son millones. 2 millones kilogramos centímetro cuadrado. Es el límite, pero el módulo de elasticidad del acero. 4.200 jóvenes es la fluencia del acero. La resistencia a la fluencia. ¿Sí? Ese es un concepto totalmente diferente. Pero aquí nosotros utilizamos las unidades inglesas. Y ya les explicó en la anterior clase por qué vamos a usar las unidades inglesas. Y después ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Por qué es necesario usar las unidades inglesas. KSI. KSI significa kilolibras, kilopounds square inch, o sea, kilolibras por pulgada cuadrada. Eso significa 29.000 kilolibras por pulgada cuadrada. Entonces, es un detalle que vamos a ir acostumbrándonos a estas unidades inglesas. ¿Sí? Entonces, es como decir 2 millones. ¿Ya? 29.000 KSI es el límite o el módulo de elasticidad del acero, sin importar su límite de fluencia o su resistencia a la fluencia. Vamos a ver el módulo de elasticidad tangente, que es otro concepto también. A ver, Daniela, por favor, ¿estás ahí? Es la pendiente de la tangente a la curva esfuerzo-deformación trazada en cualquier punto situado arriba del límite de proporcionalidad. Bien, entonces es la misma idea que el módulo de elasticidad, pero tomando en cuenta el límite de proporcionalidad para el caso de los aceros cuando ya el esfuerzo máximo es directamente proporcional a la deformación. Entonces, cuando llega a esta situación, tomamos el módulo de elasticidad tangente. Eso vamos a ver cuando entremos a diseñar en el rango plástico. ¿Ya? Por ahora lo dejaremos así. Este es un concepto interesante. A ver, Gustavo, por favor. Es la pendiente de la curva esfuerzo-deformación en el rango de endurecimiento por deformación. Tiene su valor máximo en el inicio del rango de endurecimiento por deformación. Bien, entonces recuerdan que habíamos hablado del rango elástico, el rango plástico y el rango de endurecimiento en deformación. Entonces, cuando ya estamos en ese rango de endurecimiento por deformación, en vez de hablar de módulo de elasticidad, hablamos del módulo de endurecimiento por deformación. O sea que fíjense, dependiendo en qué rango nos encontremos, sea en el rango elástico, plástico y en el rango de endurecimiento de deformación, cada uno tiene su propio módulo de elasticidad. No podemos usar el mismo módulo de elasticidad para cualquier caso. Dependiendo en qué situación se encuentre el acero, tiene su propio módulo de elasticidad. Y eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta. Bien.
La relación de Poisson o de Poisson es bien importante esto, que lo vamos a utilizar cuando estemos diseñando vigas. A ver, lo va a leer Nelson Panoso, por favor. Hola, hola, ¿se escuchan ya? Adelante, Nelson, por favor. Relación de Poisson. En la relación entre la deformación unitaria transversal y la deformación unitaria longitudinal, bajo una carga axial dada, este valor varía para el acero de 0.25 a 0.33 dentro del rango elástico y se toma por lo general 0.3 para el acero. Bien, entonces es una relación que me dice cuánto se deforma horizontalmente con respecto a la deformación vertical. Entonces imagínense que algo estoy empezando a comprimir o estoy empezando a jalar y a medida que jalo se empieza a deformar en sentido vertical. Entonces, si esa deformación vertical lo multiplico por la relación de Poisson, puedo saber cuánto es la deformación horizontal. Entonces, ojo, si estoy en el rango elástico, por lo general es 0,3. Pero si estoy en el rango plástico, es otra la relación. Y si estoy en el rango de endurecimiento, la relación es diferente. Entonces, mucho depende en qué situación yo me encuentre para tomar el coeficiente de Poisson adecuado. Bien, aquí hay un concepto que tal vez sea nuevo para ustedes. El módulo de elasticidad cortante. Esto es interesante. A ver, Pamela, por favor, puedes leerlo. Es la relación del esfuerzo cortante a la deformación unitaria por cortante dentro del rango elástico. Bien, entonces este concepto solamente lo obtenemos si el acero está dentro del rango elástico. O sea que si se sale del rango elástico, no podríamos hablar del módulo de elasticidad cortante. Entonces, la relación entre el esfuerzo cortante a la deformación unitaria dentro del rango elástico. Relación del esfuerzo cortante a la deformación unitaria por corte. Entonces, eso se expresa con la letra G. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tengo el módulo de elasticidad del acero y esto es la deformación. Fíjense, el coeficiente de Poisson me mide la relación entre la deformación vertical y la deformación horizontal. Entonces, si aplico esto, en el rango elástico, el coeficiente de Poisson es 0,3, módulo de elasticidad 29.000. Tengo que el módulo de elasticidad cortante es una constante, 11.154 KCI. Por ejemplo, para el módulo de elasticidad del acero digo que es 29.000 KCI, pero para el módulo de elasticidad cortante es 11.154 KCI si el acero es de 29.000 KCI. Si fuera, bueno, siempre va a ser 29.000, ¿no? Vamos a considerar siempre eso, pero tomémosle como una constante que solamente entra en juego si estamos dentro del rango elástico. Bien. Esto lo vamos a utilizar bastante. Resistencia a la fatiga. Este sí es un concepto clave, ¿no? Lo va a leer el estimado Marín Ovidio. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí? Sí, que Adelante. Resistencia a la fatiga es el esfuerzo a la cual el acero falla bajo aplicaciones repetidas de carga. La fractura es causada por un número suficientemente grande de repeticiones de esfuerzos cíclicos o pulsantes,
o inversiones de esfuerzos, ahí donde existe una pequeña imperfección, la aplicación de esfuerzos tiende a producir una fractura del material. Se forma una grieta y dependiendo del nivel de esfuerzos, progresa rápida o lentamente hasta la ruptura del miembro. Bien. Entonces, entendamos bien lo que es fatiga. Entonces, es como si ustedes estuvieran jugando básquet y llega un momento donde se fatigan, ya no pueden dar más. ¿Sí? Se empiezan a cansar, tienen ganas de pararse, sentarse, echarse, no sé. Entonces, es cuando el material llega a un punto donde cede el material. Es decir, que al principio se dobla, regresa, se dobla, regresa, pero de tanto hacer esto llega a un punto donde se dobla y ya no regresa como antes. Entonces, ahí es donde ha ocurrido la fatiga. Y a partir de ahí empiezas a seguir molestando y ¡pum!, se rompe con el tiempo. Entonces, la fatiga no se da al momento de la ruptura, sino cuando el material ha cedido. Algo ha pasado y ya no regresa al mismo lugar, sino que se ha quedado un poquito deformado y ha empezado a aparecer una microfisura. Entonces quiere decir que el material se ha fatigado. Entonces a partir de ahí, si empiezas a seguir molestando, se rompe, ¿sí? Pero la fatiga se ha dado en un punto antes de la ruptura. Entonces, cuando hablamos de fatiga es cuando el material cede. ¿Sí? No se rompe, pero cede, y a partir de ese momento empieza el proceso de la ruptura. Entonces, ese es un concepto importante que vamos a verlo y nos va a ayudar a determinar cosas en el cálculo estructural. Bien, veamos un poco más. A ver. Hablemos acerca de la tenacidad, que es un también concepto importante. A ver, Albón, tenacidad, por favor. Tenacidad es la capacidad del material para absorber energía según se determina por pruebas estándar de la ASTM. Eso. La ASTM es la American Society Testing of Materials, o sea, Asociación Americana de Pruebas de Materiales. O sea, esta es una norma internacional, la ASTM. ¿Ya? No solamente se usa para suelos, se utiliza para todo tipo de materiales la ASTM. ¿Sí? Entonces, la tenacidad es la capacidad del material de absorber energía. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de absorber energía, es como que cuánto se resiste, ¿no?, el material a ser deformado. O sea, tú le estás aplicando energía para deformarlo, pero el material se está resistiendo, no se está dejando deformar. Entonces, a eso le conocemos como la tenacidad. Bien, otro factor que se va a tomar en cuenta es el coeficiente de expansión térmica. ¿Por qué hablamos de expansión térmica? Porque, a diferencia del concreto, el acero fácilmente puede cambiar de volumen por la temperatura. Existe el problema de la dilatación y la contracción, ¿no? Imagínense una puerta de acero que tienen ahí de calle. Cuando está frío el ambiente, entonces la puerta abre y cierra con normalidad, pero una vez que le da el sol durante algunas horas y se calienta la chapa de la puerta, la lata, el acero y todo, la puerta aumenta de volumen, pero ahora hay un pequeño golpe, ¿no? Y pequeña dificultad para cerrar y abrir. Eso es por la contracción o por la dilatancia que tiene el acero. Entonces, el problema que tiene el acero, si bien es resistente, pero fácilmente empieza a aumentar de volumen y a contraerse con rapidez.
Y por eso necesitamos hablar de un coeficiente de expansión térmica, porque eso podría producir algunos esfuerzos que no tomamos en cuenta. Ese factor alfa es 11.25 por 10 a la menor 6 por grado centígrado. ¿Ya? Eso vamos a verlo, si es posible, en algún momento. Peso volumétrico, esto ya los ferreteros saben de memoria, 7.85 toneladas metro cúbico. Eso es estándar. Ese es el peso unitario del acero. Bien, esto es ya muy importante. Hablemos acerca de los aceros estructurales. Entonces, ¿de dónde viene el término acero? En realidad es una aleación. Y un elemento principal que se utiliza para esta aleación, aparte de otros minerales también, es el carbono. Entonces, el carbono es el que le da la dureza al acero. Porque si tenemos hierro virgen y lo formamos, este es bastante maleable, ¿sí? Y se puede incluso deformar, ¿no? Ejerciendo la presión adecuada. Pero si le añadimos carbono y otra combinación de minerales, pero en pequeña cantidad, pero si le añadimos carbono, entonces el acero empieza a tomar ese nombre. Ese hierro ya no se vuelve hierro, sino en acero. Y dependiendo de la cantidad de carbono, pues tenemos su dureza. Entonces, una forma de ahorrar hierro es poniéndole carbono. Entonces, dependiendo a la cantidad de carbono, tiene su especificación. Por ejemplo, el A36, el A50, el A514 y los que hay, ¿no? Hablemos de los aceros de alta resistencia. ¿En qué consiste? A ver, Luis, Ángel, por favor. Aceros de alta resistencia y baja aleación, ¿lo ven, G? Sí, por favor. Este grupo de aceros deriva sus niveles de alta resistencia de la aplicación de diferentes cantidades de elementos de aleación para necesidades específicas. Así resultan aceros con mayor resistencia a la corrosión, con características de soldabilidad adecuada, etc. Bien, entonces, ¿para qué se utilizan los aceros de alta resistencia? ¿Para qué se utilizan aceros de alta resistencia? ¿Y qué podría ser para estructuras expuestas a la lluvia? Generalmente son, como dice acá, y graben bien esta expresión, necesidades específicas. O sea, no se utiliza para toda una estructura, sino para cosas específicas. Por ejemplo, ¿con qué uno, por lo general, las piezas para, bueno, claro, porque en estructuras metálicas tengo perfiles, ¿no? Un perfil viene así, el otro así, forma la viga, la columna, otro viene acá, otro tiene que ir inclinado. Entonces, ¿con qué uno eso? Por lo general, ¿cómo han visto ustedes? ¿Con qué se une?
pernos. Pernos y Remache. ¿No ve? Ahora, esos pernos y remaches tendrán la misma resistencia que el acero. ¿Qué les dije de la lógica? mayor tendría que ser. Claro. Entonces, para esas cosas necesito un acero de alta resistencia. ¿Sí? Entonces, por eso son cosas específicas, porque eso no puede fallar, ¿no? Entonces, ¿estaría bien que un perno se empiece a estirar como chicle? No, ¿ve? Tiene que mantener su integridad, y si no puede mantener, es mejor que se rompa, ¿no? Para que se esté estirando, y una vez estirando, hay cierto juego que puede hacer peor daño a la estructura, ¿no es cierto? Entonces, los pernos, por lo general, tienen un grado mayor de resistencia, ¿sí? No son dúctiles, sino son altamente resistentes. Entonces, para eso se utiliza aceros de alta resistencia, pero no para la estructura en general. No es aplicable. Bien, vamos a hablar ahora de otro, que son los aceros de aleación tratados y templados. Esto es interesante. A ver, Leandro, ¿puedes leerlo, por favor? Estos aceros requieren, además de carbono, de varios elementos de aleación y de tratamientos térmicos para obtener sus elevadas resistencias de fluencia y de tensión. Bien, entonces si quiero algo realmente duro, tengo que recurrir a un proceso de templado, ¿sí? Entonces, el problema de esto es que si bien es altamente resistente, más de lo normal, pero es tan frágil como un vidrio, ¿no? Que ni bien me paso del límite o llego al límite de fluencia, se rompe, ni siquiera empieza a fluir, directamente se parte esto, ¿no? Entonces, a eso hablamos de aceros tratados y templados, ¿no? Con un proceso, ¿no? Ahora, veamos aceros al carbono tratados y templados. A ver, esta es otra que nos sirve como algo teórico. A ver, Kevin García, por favor. Se han desarrollado para cubrir requisitos de resistencia comprendidos entre 3.515 y 3.030 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Se puede obtener de condiciones normalizadas o templados y tratados, y su resistencia depende de la calidad de carbono a través de un proceso de templado y tratamiento térmico. Bien. Entonces se puede utilizar algunas piezas hechas de también tratados al carbono y templados, que dependiendo de las necesidades puedo elegir la dureza. Por ejemplo, si uno va a un lugar donde venden pernos y uno dice, necesito perno de grado, hay incluso hasta grado 8 en una pernería normal, pero lo correcto es de que hay hasta grado 12, ¿sí? Entonces, uno se compra esos pernos de grado, digamos grado 4, 5, 6, 7, 8, dependiendo para qué quiere, y que por lo general se utiliza para sujetar y apretar algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, el saltarín, ustedes conocen el saltarín, ¿no? Que sirve para compactar. La parte del pisón tiene unos pernos que son de grado 8, ¿sí? Si tú le pones un perno normal, si no sabes, ¿no? Y se rompe el perno de grado y vos compras un perno de la docena, 5 pesitos, y le vas poniendo esos pernos, en unos cuantos minutos se hacen tira esos pernos, ¿no? No aguanta. Entonces, para eso necesitamos pernos de grado, que sean
apropiados. Bien. Esto que sirva de colorario. A ver, José María, por favor, ¿puedes leerlo? Existen literalmente miles de aceros diferentes que se producen todos los días para servir a las muchas y variadas necesidades especiales de las industrias de manufactura y para aplicaciones específicas, tales como los aceros para la industria naval, espacial, proyectiles, maquinaria pesada, etc. Muchos de estos aceros no son adecuados para propósitos de construcción, ya sea por el alto costo del material y de la fabricación o porque no tienen la ductilidad y la tenacidad adecuadas. Bien. Entonces, ¿por qué no utilizamos los aceros de alta resistencia para la construcción? Por el costo. Un costo. Pero ¿qué es lo más importante? Tenacidad adecuada. Eso. No tiene esa ductilidad ni tenacidad. O sea, por eso no podríamos pensar en utilizar aceros totalmente resistentes, ¿no? Sino los que sean económicos y sean suficientemente dúctiles y tengan una buena tenacidad. Entonces, eso es algo bien importante, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por lo general, los aceros de construcción para estructuras metálicas están entre los 2.800, 2.700 kilogramos centímetro cuadrado. Muy bajo, ¿no? Comparado al acero de construcción. Bien, entre algunos productos del acero están los perfiles, ¿sí? Hay dos tipos, los que son laminados en caliente y los que son laminados en frío. Entonces vamos a tratar de entender la diferencia. Esto es importante y vamos a seguir dando vueltas en esto porque es muy importante este asunto. A ver, Jimmy Maita, ¿puedes leerlo, por favor? Los lingotes de acero de la refinación del arrabio se laminan para formar placas de anchos y espesores variables, diversos perfiles estructurales, barras redondas, cuadradas y rectangulares, y tubos. La mayor parte del laminado se efectúa sobre el acero en caliente. El producto se llama acero laminado en caliente. Algunas de las placas más delgadas se laminan o doblan aún más después de enfriadas para hacer productos de acero formados en frío o laminados en frío. Bien, entonces, ¿a qué se refiere un acero laminado en caliente, un perfil laminado en caliente? A ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de algo que está laminado en caliente? Está cortado caliente. ¿Alguna vez han visto el acero al rojo vivo? Por lo menos en la tele. O al amarillo vivo. Este debe ser para hacer un molde. Punto, he visto. No derretido, ¿no? No derretido, sino cuando está en un estado al rojo vivo o al amarillo vivo, como ustedes quieran. Entonces es formado el perfil. ¿Sí? Se le da la forma I, L, C, no sé, el tubo o la forma que corresponda, pero cuando está en ese estado totalmente caliente, ¿no? El tubo. ¿Sí? Entonces ahí se empieza a laminar.
¿De acuerdo? Entonces, cuando se lamina en caliente se puede formar el perfil de esa forma, ¿no? En caliente, ¿no? La forma que corresponde. Ahora, cuando se forma en caliente, el perfil tiene otras propiedades. Y por lo general las propiedades son mejores que las que se lamina en frío. Mientras el perfil que está laminado en frío es una plancha, una barra que se tiene y se aplican prensas cuando ya está totalmente frío y se empieza a doblar el perfil y el perfil empieza a aceptar la forma que es adecuada. Pero cuando tú haces eso de laminado en frío, el perfil empieza a tener otras características. Y dentro de las estructuras metálicas, por lo general, nosotros vamos a utilizar perfiles laminados en caliente. Ya les había explicado en una clase anterior las diferencias entre un perfil laminado y caliente. ¿Cómo nos damos cuenta de un perfil que está laminado en caliente y otro en frío? ¿Qué dirían ustedes? El frío es más liso. Bien, liso. ¿Y cómo son los bordes en laminado en frío? Borde cortante. Bien, borde cortante. Mientras que el laminado en caliente tiene bordes redondeados, aunque su superficie no es tan lisa, sino un poco áspera o rugosa. ¿Sí? Entonces así nos damos cuenta si un perfil ha sido laminado en caliente o en frío. ¿Sí? Entonces hagan la prueba. ¿Ya? Y vean algunos perfiles y se van a dar cuenta. Bien, ahora vamos a entrar a esto que es fundamental, a la producción americana. ¿Ya? Y aquí quiero que presten mucha atención. Fíjense, los americanos manejan totalmente el mercado, no el mercado, sino el cálculo de estructuras metálicas. Son los mejores, por no decir otra cosa. Y ellos producen diferentes tipos de acero. Lo que tienen la ACTM, que es un instituto mundialmente reconocido, y todo se basa en el ACTM. Así que ellos tienen todo el derecho de establecer reglamentos porque tienen tremendos laboratorios donde estudian los materiales, ¿no? Y pueden establecer reglas porque los estudian como se debe. Fíjense, si hablamos con respecto al acero, hay el acero A36 y el 592. Hay también aceros de alta resistencia y baja aleación. Aquí están los grados 42, 50, 60, 65, en fin. Los de alta resistencia, baja aleación y resistente a la corrosión. Estos aceros y aleación calmada y templada, el 514. En KSI, su módulo de fluencia o su resistencia a la fluencia está entre 32 y 36, el A36. Hay también de 50, el A441.
o el 242 puede ser de 50, pero por lo general que vamos a utilizar es el de 36 kSI. Ahora, el esfuerzo de tensión de rotura, donde se produce la rotura, está entre 58 a 80 kSI. ¿Sí? Y aquí están los diferentes tipos de perfiles y los diferentes tipos de tamaños que pueden encontrarse. Mayor a 8 pulgadas, menor a 8 pulgadas encontramos en el A36, ¿no? En placas y varillas. A partir de esto se pueden formar perfiles laminados en frío. Bien. Entonces hay más cosas que menciono acá que es bueno repasar. Entonces, los americanos, fíjense, tienen una gran gama de tipos de acero y tamaños y tipos, ¿no? De perfiles y demás, ¿no? Esto es importante. El primer perfil que vamos a conocer es el perfil W. No es el perfil H, ni el perfil I. Es el perfil W. Así lo vamos a llamar, perfil W. Esto es lo que se conoce como el patín o el ala. Y esto de acá lo conocemos como el alma. Esta es la base del patín, que podría ser diferente arriba y abajo. El alma, el patín tiene un BF. TW se refiere al ancho del alma. Siempre se va a manejar TW al ancho del alma. BF, F es de flange, ya que se refiere al patín. T es thick, que significa espesor, y W de alma. ¿Sí? Wide. TF es thick flange, o sea, espesor del patín, thick flange, y H es de height, de altura. O sea, todo está de acuerdo a las palabras del inglés. Entonces, estos perfiles se llaman perfiles de patín ancho, wide flange, o WF, o simplemente W. Son perfiles doblemente simétricos. ¿En qué sentido? Que si pongo un eje aquí, entonces esta parte de arriba es simétrica con respecto a la parte de abajo. Y si pongo un eje en este sentido, entonces esta parte de la izquierda es igual a la parte de la derecha. Entonces es doblemente simétrico. Y eso es un factor importante para el cálculo, especialmente cuando hagamos el cálculo de afección, ¿sí? O incluso antes, cuando estemos calculando la esbeltez y la compacidad, necesitamos saber si es simétrico o no. Ejemplo, el perfil W, ya nos imaginamos esta figura, 16 por 40. 16 quiere decir el peralte nominal, que es esto de 16, y 40 se refiere al peso nominal, que es 40 libras por pie. Entonces, cuando tengo esta nomenclatura, digo, es un perfil W, ya me imagino que tiene la forma de I, tiene una altura de 16 pulgadas y pesa 40 libras por pie. Nada más. Solo se describe la altura y la carga de su peso propio. Entonces, esa es la nomenclatura que ellos ponen para sus perfiles. Y es muy práctico. Lo vamos a ver luego. Fíjense, este se parece a este, pero no es lo mismo. Este es el perfil S.
B es base flangle, o sea, del ala. Thick flangle, o sea, el espesor de la ala. Thick width, el espesor del alma, y lo mismo. Y D es el peralte. Los perfiles S son más esbeltos, mientras que los W son más chatos, pero los S son más larguiruchos, por decirlo, mientras que los perfiles W son más chatos. Entonces, tienen las alas también grandes, que casi tienen la dimensión del alma, pero los perfiles S son altos y sus alas son pequeñas. Estos perfiles S son doblemente simétricos, conocidos anteriormente como vigas I, vigas American Standard o simplemente S. Hay diferencias esenciales entre los patines S y W. El ancho del perfil S es menor, ¿sí? Entonces, este ancho con respecto a este es menor. Mientras el perfil W, sus alas son anchas, mientras que el S son más pequeñas. La cara interna del patín tiene una pendiente de aproximadamente 16.7. Se refiere a esto. Fíjense, tiene como una especie de bajadita, mientras que esto es recto. ¿Sí? Entonces, esas son algunas diferencias importantes. S 20 por 75, peralte 20 pulgadas y el peso 75 libras por pie. Es un perfil terrible este, ¿no? Para los perfiles HP, fíjense que tienen la misma forma, pero son diferentes. Ahora miren esto. Estas secciones de pilotes de apoyo HP tienen las caras del patín esencialmente paralelas e igual espesor en el patín y el alma. O sea que thick white y thick flangle son iguales. ¿Sí? Y las caras del patín son paralelas. ¿Sí? O sea, esta cara con respecto a esta cara son totalmente paralelas, mientras estas de aquí no son paralelas, ¿sí? Esta también es paralela, pero tiene sus cositas. Esta es paralela, ¿sí? Pero el ancho del patín con respecto al ancho del alma es igual. Entonces, este es un perfil HP 14-117, 14 pulgadas de peralte, este de acá, y 117 libras por pie. Ahora veamos otro, el perfil M. Son perfiles doblemente simétricos que no se clasifican como perfiles W, H, P o S, sino que son diferentes. Pues mire, M 14 por 18, peralte nominal 14 y peso nominal 18 libras pie. Entonces, por lo general, son perfiles un poco más pequeños. Bien. Los perfiles C o canal. Entonces, tiene la cara interna del patín como la misma pendiente de los perfiles S. Fíjense, tienen esa pendiente acá, que habíamos dicho que era de 16.7%. Entonces, lo mismo en el perfil canal. Thick flangle se refiere a esta partecita de acá nomás, su espesor del patín, y thick white es su espesor del alma. Y este es el peralte. Entonces, perfil C, directamente canal, C 6 por 13, ¿no? Peralte 6 pulgadas y el peso 13 libras sobre pie. A ver, les presento otro, el perfil MC. No son perfiles C, porque miren, el perfil canal tiene esta inclinación, mientras que el MC es diferente. ¿Sí?
usa la misma nomenclatura, MC 18 por 58. Entonces, en vez de llamar perfil C, son perfiles canal. ¿Ya? Esa es la forma correcta, perfil canal. Ángulo, no es L, sino es ángulo. Hay también perfiles angulares de lados iguales y también de lados desiguales, pero lo común son los que tienen lados iguales. Fíjense, si es de lados iguales, es 3 por 3, significa que es 3 así, 3 así, y 1/4 es el espesor. Ojo que la nomenclatura en el caso de los angulares es diferente. Antes el segundo término era el peso, pero en el caso del ángulo es 3 por 3 por 1/4. Y significa eso. Ahora, en el caso de que sus lados no sean iguales, 5 por 3 por 1/4. Significa que un lado es 5, el otro es 3 y el espesor 1/4 de pulgada. Perfiles T. ¿Ya? Las T estructurales son miembros que se obtienen cortando perfiles W, S o M a la mitad, claro. Por lo general se hace el corte de tal modo que se produce un perfil con área equivalente a la mitad del área en la sección original. No es que son laminados directamente así, sino de que se hace un corte a un perfil W, S, M, HP, en fin, y se tiene un perfil T. Entonces su denominación es WT, miren eso, WT 8 por 20. Entonces peralte es 8 y el peso es 20. Y eso ha resultado de un perfil 16 por 40. O sea, lo partes la mitad y tienes la mitad al final, ¿no? Bien. Placas y barras. Entonces, en fin. Eso es con respecto a la producción americana. Ahora, si hacemos una comparación a la producción peruana, que ellos están un poco adelantados, o la producción brasilera, no vamos a encontrar la misma calidad o cantidad de perfiles. Claro, se puede utilizar, miren, ACTN36 igual, pero las dimensiones y la cantidad de perfiles es muy reducida. Mira, puedo tener hasta 4 pulgadas, ¿no? Más no tengo, ¿sí? Entonces, puedo tener hasta 24 centímetros, pero más no tengo, ¿sí? Puedo tener hasta 12 centímetros en otro tipo de productos. Puedo, claro, tener la misma calidad de acero, pero fíjense, un ángulo es de 2 por 2 por 3 octavos, ¿no? O sea, es para hacer muebles y algunas cosas pequeñas de acero, ¿no? Pero si quiero hacer un edificio, no puedo utilizar 1 pulgada, 1,5 pulgadas, ¿no? Tengo que utilizar perfiles grandes, ¿sí? Entonces, las cosas que hay, miren, hay todavía hasta 12 pulgadas, ¿no? Un pie. Entonces todavía podría dar este perfil, pero es bastante limitado, ¿no? Entonces estos son hasta 20 centímetros, perdón, 20 milímetros. O sea que, fíjense, en el caso de los perfiles W, hay hasta 12 pulgadas, después no hay más. En el caso de planchas también tenemos algo parecido y demás. O sea que incluso en perfiles soldados se pueden fabricar, pero también no es lo mismo, ¿no? Pero se pueden fabricar ya con medidas más grandes, soldado directamente. Si quiero una medida más grande, por ejemplo de 15 centímetros, tengo que soldar piezas.
y puedo tener los perfiles que requiero. Pero es una gama muy reducida. Y si quiero las propiedades mecánicas para trabajar, tengo que calcular a mano. Y eso es un problema. Entonces, fíjense que la producción en otros lados de acero es bastante reducida. Y por lo tanto, no se puede hacer mucho con eso. Si hablo de estructuras metálicas, es muy limitado el asunto. Pero sí para muebles, cosas que hay que soldar, puertitas, cortina de garaje, cosas así, está muy bien la producción nacional. Hasta Brasil, Perú están bien. Pero si quiero hacer un cálculo y utilizar secciones grandes, entonces estoy perdido. O sea, no tengo todo el respaldo que necesito para poder hacer un cálculo. Pues por eso nos inclinamos a la producción americana, que ellos sí tienen los estándares, tienen las pruebas, tienen todo. Tienen los datos en tablas, entonces yo puedo ir a tablas y sacar los datos que necesito y proceder a hacer mis cálculos. Y ellos me respaldan porque han hecho los estudios y han determinado coeficientes y fórmulas que sirven para hacer los cálculos con los materiales que ellos tienen. Entonces, por eso necesariamente tenemos que basarnos en sus reglas. Ya en esta materia nos vamos a olvidar del kilogramo centímetro cuadrado. Ya no hay eso, ¿no? KSI, kips, pounds, libras, pies, todo ese tipo de cosas vamos a empezar a utilizar. Bien, jóvenes, terminaremos aquí. Vamos a sacar una evidencia, por favor, las cámaras. ¿Sí? Saquemos una evidencia. Bien, jóvenes,